¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues lo prometido es deuda, abordar el tema de las fiscalías a raíz de lo sucedido en Jalisco, pero con otros ejemplos también que se han venido presentando desde hace ya un buen tiempo. ¿Qué tanto se necesita reformar a las fiscalías? ¿Cuál es el papel que están fungiendo? ¿Están cumpliendo con su deber? ¿No lo están haciendo? En fin, voy a platicar con dos maestros en la materia que nos van a ayudar a entender precisamente mucho de lo que está sucediendo alrededor de este tema. Mi querido Isaac de Paz, ¿cómo estás, doctor? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muy contento, Jesús, aquí de estar en tu programa. Buena tarde. Hombre, honrados. Maestro Federico Anaya, Federico, un placer como siempre. Un gusto, gracias por la invitación, Jesús. Hola, Isaac. Gracias a ambos de verdad por estar con nosotros. Pues yo comenzaría por ahí. ¿Se requiere qué tanto urge una reforma a las fiscalías, Isaac? Bueno, saludo con mucho gusto a mi estimado Federico Anaya. ¿Qué tanto se requiere y en qué nivel? Yo diría cuál sería la gran reforma. La primera es que tenemos que reconocer que muchas de las deficiencias de las fiscalías vienen de la falta de personal. Esta situación se debe a que las leyes orgánicas de algunas fiscalías o las normas operativas están demasiado viejas, por así decirlo. Vienen de cuando todavía era la PGR y vienen con prácticas en lo operativo y en el campo, ya en el desarrollo de un asunto, pues con prácticas de antaño, que investigan básicamente a la antigüita, ¿no? Preguntando sin técnicas modernas de investigación. Entonces, ¿a qué se debe todo ello? Bueno, muchas veces es la falta de infraestructura y la falta también de personal. En las fiscalías hay poco personal realmente capacitado y habilitado para ejercer la función, primero, la función investigativa y esclarecedora del Estado y luego la función punitiva. Porque la mayoría de la visión que predomina ahí es de que ellos siempre tienen que acusar, siempre tienen que encontrar un culpable y ese culpable, pues hacer lo que pague la sanción penal. Pero el objetivo del proceso penal visto desde la Constitución es esclarecer el hecho, que no haya impunidad y que se repare el daño. Entonces, es un objetivo tripartita y muchas de las fallas que vemos en este tipo de lamentables hallazgos y acontecimientos es que no se les ha dotado de autonomía técnica y no se les ha dotado de una infraestructura adecuada. Voy a poner un ejemplo para ahorita ya cederle el uso de la voz a Federico Anaya. La atención a las víctimas. De entrada, muchas víctimas van a una fiscalía, a una unidad de investigación y no hay ni dónde sentarse adecuadamente. O sea, el espacio es reducido. Se ha ensanchado el marco normativo del artículo 21 constitucional y se les ha dotado supuestamente de autonomía, pero las instalaciones siguen siendo las mismas. Yo eso es lo que veo, esas fallas son las que veo, porque pues he ido a fiscalías, he acompañado aquí en Baja California algunas asociaciones que sigan a atender a víctimas, sobre todo de casos de violencia sexual. Y, por ejemplo, el lugar en donde se entrevistan a las víctimas son lugares improvisados, sin una ambiente material adecuado, son espacios muy reducidos, no tienen instalaciones dignas. Entonces, la gran reforma de la fiscalía se empezaría por hacer un balance de en qué estado de infraestructura se encuentran y empezar por ahí. Y hasta aquí dejaría esta primera parte para escuchar a Federico Anaya. Federico, te escuchamos con la misma pregunta. Mira, yo diría una cosa antes de lo estructural que nos dice el doctor Isaac. Eh, en el origen constitucional mexicano, la Fiscalía y la Procuraduría, que por cierto estaban separadas originalmente en 1857, eran puestos electos. Es más, se elegían en la misma elección que la Suprema Corte y eran parte de la Suprema Corte. De hecho, para los más jóvenes que todavía de vez en cuando van a oír que llegaron los judiciales o que la policía de investigación son perjudiciales porque eran judiciales, la palabra judicial viene de esa época, de que el Ministerio Público, la Procuraduría y la Fiscalía estaban adentro del Poder Judicial. Entonces había una
policía del Poder Judicial que investigaba los delitos. Ojo, y también tenían la Defensoría. Es una cosa interesante. En el modelo del 57, las tres partes del proceso penal estaban en el mismo lugar. El juez, el acusador y el defensor. Ojo, no había idea de autonomía. México ha avanzado muchísimo en los últimos siglo y medio en eso, pero es bueno recordar el origen, porque por el elemento electivo. Incluso tú podrías hacer un mejor argumento de que el fiscal o la fiscala deben ser electos que el mismo argumento para los juzgadores. Es más, es mucho más común en Estados Unidos elegir a los fiscales que a los juzgadores. Y que es bastante común en Estados Unidos. Bueno, segundo, si tú tuvieras este elemento, probablemente la ciudadanía tendría mucha más incidencia en lograr las reformas estructurales y de presupuesto que está comentándonos el doctor Isaac. Ujú. O sea, una cosa llevaría a la otra. Porque aprobar recursos que uno no sabe cómo se van a utilizar, realmente nadie quiere eso. O sea, si van a tener la misma cultura política y administrativa que han tenido antes, pues nunca. Ahora, hemos intentado ya una reforma profunda a las fiscalías y tocamos la manera de elegirlas. Entonces ya no los nombran los gobernadores ni el presidente, sino que es un proceso en las cámaras, sean las de los estados o el Senado de la República. Y el resultado fue, eh, perdón por el viejo dicho chiapaneco, salir de Guatemala y llegar a Guatepeor, fue terrible, terrible, porque en Morelos, por ejemplo, pudiste ver, y puedes ver todavía ahorita, lo difícil que es cambiar, que los poderes municipales o los cacicazgos regionales de distintos partidos se ponen de acuerdo en el Congreso y hacen un pacto de impunidad y nombran a un fiscal y el fiscal no lo puedes quitar nunca. Y entonces tú tienes un fiscal que dura muchísimo tiempo, transeccional, pero con unos apoyos extraños. Guanajuato es otro caso raro, donde al principio funcionaba bien y luego terminó horriblemente mal en términos de eficiencia. Y Nuevo León, otro caso horroroso donde la legislatura y el gobernador se pelean y todavía no terminan de salir del pleito. Entonces, ¿mejoró algo el asunto? No. Y a nivel federal, aparte de que lo designaba el Senado, que no terminó bien, porque nunca quedó claro a qué fuerzas corresponde la selección que se hizo sobre el actual fiscal Hertz. El problema es que se hizo una ley muy bonita que incluía, con eso termino, un consejo ciudadano. El consejo ciudadano tendría que decir cómo tenemos que mejorar las capacidades estructurales de investigación, una cosa importantísima que dijo el doctor Isaac, pero también otra, de la realidad de delitos que ocurren en la República todo el tiempo. Una institución, aunque tuviera todo el presupuesto del mundo, no puede atenderlo todo. Y entonces tiene que tener un plan de investigación. Y ese plan de investigación tiene que ser discutido con la sociedad y el Consejo Ciudadano servía para eso. Bueno, es el día de hoy que no tenemos Consejo Ciudadano en la Fiscalía General de la República. O si ya se nombró, fíjate, no he checado, más o menos cada 3 meses checaba y no lo habían nombrado, pero si ya lo nombraron, nadie se enteró y nunca aparece por ningún lado. Y en una de esas, hay que preguntarle al fiscal general de la República, capaz de que ni siquiera hay un plan de investigación. Y entonces la cosa es peor, porque tú no tienes prioridades de investigación que hayas discutido con la sociedad. Y entonces ahí tenemos un tercer elemento. Yo dije elección, Isaac dice la estructura y la inversión social que se necesita hacer en presupuesto, pero la otra cosa es, tienes que tener un plan de investigación para atender de manera específica la realidad que va cambiando todos los días. Ahora, este punto es muy interesante. El tema de la autonomía, ya lo planteabas también Federico, también en parte Isaac. ¿Por qué no funciona como tal? O sea, ¿qué se requirió para que realmente esa autonomía permitiera que las fiscalías pudieran estar lejos de ese poder político que sigue influyendo en unos sectores, pero a la vez poder responderle realmente a la gente? ¿En dónde se tropezó esta reforma en materia de autonomía, Isaac? Bueno, yo considero que se quedó en el papel la autonomía. Siguieron operando exactamente igual. Eh, También se han desaprovechado los múltiples, digamos,
mecanismos y técnicas de litigio, de solución pacífica de las controversias, de salidas alternas, que se empezaron a implementar desde la reforma constitucional de 2008 en materia penal. Es decir, todas esas nuevas formas de enfocar ahora el proceso penal, el conflicto penal, creo que no se consideraron en un ámbito de justicia social, sino que esa autonomía la usaron para ponerse de acuerdo, sí, con las partes, con la víctima o el ofendido, pero siempre favoreciendo a unas y otras. Entonces, se malentendió la autonomía porque siguieron adoptando las mismas prácticas, incluso llevándolas a los mismos niveles de corrupción, de arreglo de procesos amañados, de imputaciones no bien sustentadas o de errores francamente preestablecidos, ¿no? Con la defensa. O sea, yo, ¿sabes qué? No voy a meter bien, por ejemplo, el monto de la reparación del daño para que el juez no lo califique bien y pues ahí te echo la mano de esa manera, equivocándome. Entonces, esa autonomía se malentendió, se quedó meramente en el papel. Segundo, sí es muy buena la autonomía técnica, o sea, la autonomía de investigación. Por otro lado, eh, todavía se depende mucho del Poder Ejecutivo y del Legislativo en el ámbito presupuestario. De ahí que muchas fiscalías siguen trabajando igual que siempre, bajo la premisa de pues, hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Y creo que debemos superar esa etapa. Y un tercer elemento, y con esto concluiría esta intervención, es que no hay un verdadero eh, servicio o una carrera de profesionalización al interior de las fiscalías. No lo hay. Y hay mucha gente interesada. Nosotros en Facultad de Derecho de Tijuana hicimos hace un par de años un sondeo para abrir un nuevo programa de posgrado y resulta que a la gente le sigue interesando muchísimo, en su mayoría, o sea, practicantes, egresados, abogacía, el derecho penal y el derecho civil. No le interesa el derecho corporativo, el derecho, vamos, el mercantil, o les interesa en menor grado. La gente quiere seguir, por lo menos en ese sondeo que hicimos de como 3,600 personas profesionales del derecho, el derecho penal. Entonces, tienes ahí un ámbito formativo con muchas ganas de empezar a trabajar en una fiscalía, desde que van a hacer sus servicios, sus prácticas ahí, pero se sumergen en un mundo profesional viado, en pasantías mal pagadas o pagadas a través de la corrupción y empiezan con los vicios. Entonces también tiene mucho que ver el perfil del profesionista que integra las fiscalías, desde el mecanógrafo, el ayudante, hasta ahora el fiscal. Se extinguió ciertamente la figura del secretario de agente del Ministerio Público, pero no mejoró en mucho la atención. O sea, sigue siendo, yo digo, la misma oficina, el mismo personal haciendo lo mismo de siempre. Y se olvidan mucho de la reforma estructural constitucional. Entonces, sí tiene mucho que ver también con las personas que integran ese tipo de trabajos. Aunque ciertamente se han profesionalizado, la policía de investigación ya no son tan burdos como antes, pero las técnicas de investigación no creamos que han mejorado mucho. O sea, siguen investigando a la antigüita. Yo, Federico. Mira, en ese punto, ahorita oyendo a Isaac, a mí me surge una duda muy vieja. Yo no he querido litigar penal, salvo cuando ha sido necesario para defender derechos humanos. Y ahí encuentro lo que Isaac bien nos acaba de decir. O sea, puedes cambiar el sistema, pero la cultura y la manera en que se relacionan con la sociedad los operadores en ministerios públicos sigue siendo igual. Pero, hay una cosa que yo nunca entendí desde la facultad y yo sigo con la duda, creo que no me lo explicaron bien porque no lo habían pensado. Y es, ¿qué tanto el Ministerio Público es el que tiene que investigar los delitos? Cuando se discutió la iniciativa para formar la Guardia Nacional, un profesor de la Facultad de Derecho al que nadie le hizo caso en alguna de las mesas de debate mencionó, y creo que vale la pena decirlo ahorita, que la idea de que la investigación depende del Ministerio Público nace en el turbulento tiempo de los sonorenses, en una reforma de 1928, en la que se dice por primera vez explícitamente que el Ministerio Público dirige la investigación, ¿sí?
Ojo, la investigación judicial, que era la policía judicial, la investigación de los delitos, en principio lo que es del Ministerio Público es decir, esta conducta que acabo de ver y que se acaba de documentar, ¿qué tipo de delito es? Eso es muy claro que es la labor del Ministerio Público. Pero la investigación del delito tiene que ver no solo con el derecho, tiene que ver con técnicas forenses, con medicina forense, con criminalística, con antropología, con sociología, para identificar cuáles son las redes de poder, por ejemplo, en delitos que tienen que ver con crimen local u organizado de algún tipo. Y en otras sociedades, ese tipo de investigación no está en el área de lo que nosotros llamamos Ministerio Público. Es un área administrativa policial, que puede ser gendarmería o pueden ser los constabularies de Inglaterra, que se han especializado en técnicas criminológicas. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Investigar la realidad y luego, cuando tienen un caso, van y lo presentan ante el operador jurídico, y el operador jurídico es el Ministerio Público, y él dice, pues con eso sí puedo probar, pero tal vez no puedo probar, y entonces les pide más elementos. Y ahí hay una diferencia muy fuerte, porque el problema es que la gente que es víctima de los delitos, lo primero que quiere no es que le expliquen a qué tipo penal del código corresponde la conducta que se realizó en su contra. Lo que quieren es una compensación, una protección a las víctimas, y en algún momento el castigo del responsable. Y que el castigo sea razonable. O sea, tampoco la gente anda buscando la venganza, que era lo que nos contaban nuestros profesores de Derecho Penal, de que las personas privadas andan buscando la venganza, y si el Ministerio Público no actúa, entonces el vecino va a apuñalar al vecino. No, la gente es muchísimo más razonable, ¿sí? Pero el asunto es que en México desde 1928, decía ese profesor, mezclamos las investigaciones criminológicas con la evaluación judicial de los hechos, o más bien, perdón, jurídica de los hechos, que es preparar el caso para llevarlo a un juez. Este, y son dos cosas distintas. Y yo tengo la duda, una duda sincera, de si no deberíamos separarlo, porque si no vamos a tener cosas como las que vimos anteayer. El fiscal nos dijo una serie de hechos, pero luego nos dijo que en realidad todavía falta que haya una evaluación jurídica, y básicamente no nos dijo para cuándo. Y podría ser que resulte que no hay ningún delito, porque resulta que en el Sagrado Código no hay nada que corresponde exactamente a lo que vimos. Lo cual es la disonancia más fuerte entre la labor del Ministerio Público y la sociedad. O sea, ¿de qué sirve si no me van a hacer justicia en el sentido de equidad para mi caso? Pero lo dejo sobre la mesa. Tengo la impresión de que no deberíamos encargarle a operadores jurídicos, que son el Ministerio Público, la investigación criminológica, que es un trabajo multidisciplinario y no solamente de abogados. Ahorita quiero aprovechar, iba a brincar otro tema, pero ahorita que lo pusiste, Federico, la opinión que de ambos respecto a esto que pasó en Teuchitlán, tanto la apertura del rancho, la forma como se manejó, lo que dijo Hertz, querido Isaac, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, retomo este punto, me recordó Federico a una frase de Arthur Conan Doyle, bueno, de Sherlock Holmes, su personaje en Historia en Escarlata, que decía algo así como, es un error capital teorizar sin tener datos, porque se van adaptando, entonces los hechos a las teorías, porque uno construye una teoría previa sin tener un dato, en vez de adaptar tu teoría, tu caso, a lo que ha sucedido. Y eso tiene mucho que ver en toda la historia del siglo XIX mexicano, de esa visión siempre punitivista de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la figura persecutora penal, que siempre quiere pues encontrar un delincuente a quien castigar, pero no le importa mucho el hecho, le importa dar una respuesta a la sociedad, porque la sociedad demanda una respuesta. Y hago esa breve digresión, porque este espectáculo que estamos viendo, lamentable,
del acontecimiento en Rancho Izaguirre, de los hallazgos, pues coincido ahí con Federico Anaya. O sea, el fiscal dijo todo, pero a la vez no dijo nada. Y entonces empieza a tomar esta vertiente de justicia mediática y se invita a muchísimos medios, o bueno, no sé si los invitaron o fueron por su propio pie. No, no, Ah, sí, Sí, una invitación. de Hertz. Hertz los invitó. y yo quiero saber qué fiscalías, no sé, por ejemplo, en un hecho de pérdida de la vida de una persona en un lugar cerrado, vamos a decir, ¿no? O sea, privan de la vida a Isaac de Paz ahorita aquí en su departamento. Este, yo nunca esperaría que la fiscalía o la policía diga, ah, bueno, invito a los medios, como era una persona, un académico ahí, pues de poca monta, pero de repente medio relevante, eh, pues vamos a ver a su departamento, pásenle medios nacionales, internacionales a ver aquí la escena de los Y hallazgos, abogados o no sé amigos, si es la yo escena. me meto y empiezo a checar los libros que tienes atrás. Ah, O sea, ¿a qué? ¿A qué me invitan? sí, sí, pues sinceramente, a ver, los reporteros son eso, pero no son policías, no son peritos. Pero, Yo siento que ya hubo una contaminación horrible ahí de los hallazgos. No sabemos si es escena del crimen, si esos hallazgos alguien los puso ahí, cuándo los llevó, o si realmente ya están siempre ahí. Ahí debieron ir antropólogos forenses, criminólogos, criminalistas de campo, especialistas en lugares abiertos, por cierto. Debieron hacer una fijación y un embalaje de todos y cada uno de los elementos, de materiales, objetos, efectos del hecho para saber si eso fue luego efecto de un delito, porque pues no lo sabemos. Entonces, sinceramente, me pareció muy mala decisión, porque ya se contaminó mucho, se contaminaron esos hallazgos. Y no sabemos, ni yo lo puedo decir, y me parece muy grave que mucha gente esté diciendo, es escena del crimen, no es escena de, pues a ver, ahora sí diría Sherlock Holmes, ¿no? O como dicen en mi pueblo, Chelo Gómez. Eh, ¿qué delito entonces se está cometiendo? O sea, ¿cuál es tu teoría y a partir de qué la construiste? Y ese es un error capital que se cometen en muchas investigaciones penales. Ahí está la verdad histórica construida por Murillo Karam en Ayotzinapa. Esta es la verdad y así fue. Y nos la ponen como que esa fue la verdad. Entonces, considero delicado que la fiscalía haya hecho esa invitación porque, pues, primero se tiene que determinar de esos datos, de esos objetos, de esos hallazgos, qué posibles conductas serían del ámbito local o del ámbito federal, y luego, pues, invitar a los expertos, a las policías de investigación, a los servicios periciales para ir a hacer los hallazgos pertinentes. Y luego ya a lo mejor en alguna parte invitar a la prensa a mostrarle los avances, porque es de interés público, pero nada más. Pues no, que casi, casi los reporteros ahí, ah, miren, aquí está este hallazgo, casi, casi, aquí hay, aquí hay un vestigio humano. Creo que eso es muy delicado, no se debe hacer. Desde mi muy particular óptica, siguiendo lo que dice el artículo 20 de la Constitución, tampoco es como mi óptica, es lo que ya dice la ley o el Código Nacional de Procedimientos Penales. lo dice la propia ley, Federico, y sin embargo, Sin embargo, a ver, tengamos cuidado con la ley. A mí lo que me desespera de la tradición también muy hispánica y mexicana es no solamente esto de que primero busco al culpable y luego armo la teoría alrededor de lo que yo quiero encontrar y no de los hechos. Bueno, eso lo estamos viendo ocurrir. El problema es que también somos increíblemente formalistas. Usamos la ley como un procedimiento no para llegar a un lugar, sino para explicar por qué no vamos a ir nunca a ese lugar. Entonces, pongamos atención a lo que dijo el señor Hertz anteayer. Él dijo que está recibiendo informes en ese momento y que lo que ha encontrado hasta ahora de los informes que le estaban mandando es que no se había hecho una buena investigación. Pero él todavía no tenía el caso porque no había decidido atraer el asunto y hasta ahora no he visto noticia de que ya lo hayan atraído. Y entonces, por eso la pregunta era, ¿quién invitó? Invitó la Fiscalía General de la República y luego medio se montó en la invitación la Fiscalía del Estado, que es la que tiene la investigación. E Isaac nos decía que ahí había como que una contaminación del lugar. Yo diría que hay tres contaminaciones del lugar de los hechos. Porque el hecho original ocurrió en octubre del año pasado. Se
inició una investigación en el fuero común, es decir, la Fiscalía del Estado, y eso era lo que Hertz nos está explicando. Cuando ocurrió eso en octubre, se hizo una investigación y lo que nos han venido informando de esa investigación está muy mal por esto, esto y esto. Claro, cuando una reportera del país le pregunta, oiga, pero entonces hay responsables, Hertz se hace para atrás y dice, no, todavía no hay responsables porque todavía no atraemos, entonces no puedo yo decirle eso. Entonces, por fin, ¿se hizo mal o se hizo bien la primera investigación? En otras palabras, la posición de Hertz es litigar mediáticamente el asunto, no descubrir científicamente la verdad. Pero, ¿qué es lo que debería hacerse? Una investigación forense sobre la investigación forense. Es decir, los hechos reportados en octubre fueron tales, se ocupó este espacio, tenemos el espacio bien asegurado, entonces vemos qué se investigó en octubre, pero eso es la primera intervención sobre el lugar de los hechos. Hubo una segunda intervención porque a la Fiscalía del Estado se le olvidó el asunto, eso también es un hecho bastante claro, evidente de la realidad, se le olvidó. Y entonces los guerreros buscadores van y se meten con en ejercicio absoluto de su libertad de buscar a sus seres queridos, saben que ahí había actividades del crimen organizado y descubren todo lo que vimos nosotros en la prensa. Entonces, esa es una segunda intervención sobre el lugar de los hechos. ¿Qué debería haber hecho la Fiscalía General de la República si iba a intervenir? Bueno, pedirle, lo hizo, a la Fiscalía del Estado. Pero también debió haberle pedido a esta ONG decirle, a ver, ustedes en ejercicio de su libertad investigaron algo. Díganme qué fue lo que encontraron y díganme cómo lo documentaron. Y luego, una vez que ya está eso, ojo, el lugar debería estar otra vez bien cerrado y custodiado. Yo voy y con los dos informes, el de la Fiscalía del Estado y el de la sociedad civil, vuelvo a hacer un levantamiento sobre el lugar. Pero no, la invitación fue a que fuéramos todos a un happening. Eso no es científico. Este es una mezcolanza de litigio mediático, de el abogado formalista que no nos termina de explicar si ya atrajo o no atrajo el asunto, que no nos explica si hay o no hay responsabilidad porque se necesitan elementos de prueba, así explicó. O sea, el formalismo, que no nos lleva a nada. Y la investigación policial, que, como digo yo, tendría que ser triple. ¿Qué hizo la Fiscalía del Estado en octubre? ¿Qué hizo la sociedad civil? Que también tiene aportaciones que hacer, seguramente. ¿Y qué voy a hacer yo respecto de los hechos de octubre, respecto de los hechos recientes? Y los recientes son la negligencia de la Fiscalía del Estado, por cierto, que eso nadie se termina de atrever a decir. Pero bueno, una mala idea en donde, si te fijas, no hay investigación científica de las cosas. Ahora sí que el Sherlock de Conan Doyle estaría histérico. No me acuerdo si llevaba bastón el personaje, pero estaría dando de bastonazos si lo llevara. Pues estaría así un poco, está de seguro, ¿no? Revolcándose ahí en Baker Street, número 122, creo. La reforma a las fiscalías es indispensable para que la reforma judicial pueda dar el resultado que muchas de las personas están contemplando, están pensando y deseando, Isaac. Sí, algo que yo siempre me gusta subrayar es que la justicia, y sobre todo en el tema particular de la seguridad pública, es una cadena productiva de insumos. Primer insumo, esto que hemos mencionado, una investigación policial seria, objetiva, pues profesional. Luego, ese insumo se lleva a la fiscalía, que requiere, sí, una reforma profunda, técnica, de perfiles, de infraestructura, esclarecer qué autonomía queremos de las muchas autonomías que hay en la Constitución y y eso, por supuesto, que va a incidir en un buen funcionamiento judicial, porque muchos personajes públicos de la judicatura que se les señala que dejaron ir a tal o cual persona, ¿no? Soltaron a tal o cual delincuente. Ellos salen, incluso han salido algunos a señalar que sí, porque la detención no fue la adecuada, porque se violaron el debido proceso, porque
los hallazgos no eran los pertinentes, porque los datos de la investigación eran datos totalmente... Yo alguna vez un magistrado me dijo, oye, ¿cómo no los voy a dejar ir si les ponen las mismas armas a los que agarraron en Sonora y luego los que agarran acá en Tijuana y luego esas armas también aparecen reportadas en Nayarit? O sea, y son las mismas, ni modo que yo diga que sí, y además estaban en resguardo de la FGR las armas, ¿cómo resulta que las va a tener otro grupo criminal? O sea, utilizan una evidencia para distintos casos. Pero estos son vicios históricos, que se consolidaron en el Calderonato. Fue esa policía federal, tristemente célebre, al mano de García Luna, la que usaba todo ese tipo de argucias, de hallazgos, que eran los mismos testigos. Hago un paréntesis para que la gente busque ahí un tal testigo, un Geraldín, un testigo protegido, el tal Geraldín o la Geraldín, no sé qué era, aparecía como en 150 causas penales. Y él estuvo en todas las fiestas, estuvo en todos los ranchos, conoció a todos los mafiosos de aquella época y así fueron construyendo acusaciones contra muchas personas. Ese tipo de actividad que empieza desde la policía, o ahora la policía ministerial, y luego llega a un juez y este juez lo valida, pues forma parte de esa cadena de insumos que tiene que mejorarse en todos sus eslabones. Porque ahí tenemos el caso también, me vino a la mente, el triste caso de las mujeres ñañu de Querétaro, de Santiago de Mezquititán. Una acusación totalmente irrisoria de que 3 mujeres secuestraron a 6 policías, hágame favor. Y eso lo validó un juez federal. Pero primero pasó por una acusación policíaca que la PGR de aquel entonces le da una construcción jurídica, pero lo valida un juez federal y hasta un tribunal colegiado. Tiene que ser la corte la que interviene y dice, no, oigan, esto es una broma. Entonces, si sigue así la función policial y de las fiscalías, no va a funcionar mucho la reforma judicial, por lo menos en el ámbito penal. Federico. Yo agregaría el otro lado de la triada. O sea, los jueces solamente pueden decidir a partir de lo que el Ministerio Público, las fiscalías les están entregando y tiene que ser de la mejor calidad y eso es el producto de una cadena de investigación que empieza con las policías. Y atención, en nuestro sistema acusatorio, que es un paso adelante, sin duda, es los casos que llegan a los jueces deberían ser los menos, porque el policía en el barrio, la policía en el barrio debería tratar de resolver la mayor cantidad de asuntos en el barrio sin llegar a un juez penal. Bueno, pero hay otro lado que también es parte del sistema de producción que nos propone Isaac, que es la defensa pública. Algunos estados ya dijeron y ya establecieron en sus leyes que el salario de los operadores llamados defensores públicos de oficio tiene que ser equivalente igual al de los ministerios públicos. Bueno, ese es un buen principio, pero entonces nos recuerda que al otro lado, es decir, por el lado de la defensa, tú tienes que proporcionar la misma cantidad de buenos recursos. Hay varias maneras de hacer esto, por cierto. Estoy apenas empezando a indagar cómo se hace en otros países, pero en algunos países tú lo que haces es aprovecharte de las organizaciones de la sociedad civil profesionales, los abogados. Ojo, en México no es una salida porque están pésimamente mal organizados, pero el asunto es que ellos pueden proporcionar litigantes vigilados por el organismo de defensa pública. Por otro lado, puedes crear una institución. El mejor sistema de defensoría pública que tenemos ahorita es el federal, que está adentro de la Suprema Corte de Justicia y que, cosa rara, nunca le han dado una autonomía formal seria y que depende mucho de quién sea el titular. Los últimos 2 titulares han sido muy buenos. De un lado y del otro, el espectro político adentro de la Corte, pero con una vocación de defensa seria. Pero si te fijas, nunca volteamos a ver a los defensores públicos. Si tú no te aseguras de también tener una buena defensa, las cosas no van a funcionar bien. Por ejemplo, un caso que he estado yo tratando últimamente en mis artículos es el horror, en mi opinión,
de que en dos asuntos completamente dispares en materia penal en el Estado de México, el caso de Fofo Márquez y el caso de Lucio y Daniela, que son los padres que abandonan a su hijito recién nacido, es probable que cuando se produzca el proceso penal, en los dos casos tengas sentencias similares, 17 años de cárcel tal vez. Estoy haciendo una suma muy general, pero hay algo que debería cuestionarnos como sociedad cuando una persona con todos los recursos privados para la defensa tiene una sentencia que en general me parece que es correcta en caso de Fofo Márquez, pero la misma sentencia vamos a tenerla en el otro lado del espectro social con un nivel de marginación y de falta de recursos sociales para la defensa. Y el defensor de oficio de Lucio declaró, cuando lo vinculan a proceso, no castiguemos la pobreza. Problema, la pobreza ya de por sí castigó la circunstancia. Yo en algún artículo dije, lo más seguro es que en el caso de Lucio y su mujer, no va a haber peritos en psicología que nos digan cuál es la situación concreta, específica de ellos dos. ¿Qué fue lo que los llevó a cometer el acto que cometieron? Como si lo tuvimos en el otro caso. Y ahí el problema es que acá tienes acceso a la defensa privada y en el otro solo a la defensoría pública que no tiene recursos. Este, pongo el caso nada más para decir defensorías. Es la otra, el otro lado, la otra pata de una mesa de tres patas que tenemos que atender. Y ojo, hay una cuarta pata, de hecho, que esa es la pata que siempre se nos olvida y por la que comenté hace rato. Las policías. La mayor parte de los asuntos que ocurren en la sociedad se pueden y deberían resolver en el barrio, en el espacio social más horizontal, de una manera aceptablemente eh, dialogada. Eh, Puede parecer irresponsable, pero a los que son de nuestra generación, acuérdense de esa extraña caricatura americana que tuvo más éxito en México que en Estados Unidos, Don Gato y su pandilla. Un detalle, ahí no hay un policía represor. O sea, parece que el oficial Matute persigue a la pandilla. No. En el fondo es su amigo, conoce el barrio, sabe quién es realmente peligroso, sabe qué cosas son las que hay que investigar, y entonces se resuelven a nivel del barrio la inmensa mayoría de los problemas. Es un ejemplo tonto, pero el símbolo es poderoso. Si tú no tienes esa primera cuarta parte, que es una policía integrada, vigilada horizontalmente por la sociedad, que investiga lo que tiene que hacer bien y cuando se enfrenta a una cosa tremendamente complicada, llamará a los detectives, a los criminólogos, a los antropólogos, para que investiguen mejor y eso crea un caso y entonces ya metes al abogado, Ministerio Público, pero junto con él va a llegar el defensor, también público, y van a armar su caso frente a un juez. Esas son las cuatro patas funcionando completas en el proceso que nos decía Isaac. No es poca cosa, pero si no nos acordamos que es todo el proceso, siempre vamos a estar a la mitad del camino. Pues yo quiero agradecerles a ambos de verdad por esta plática siempre aleccionadora, siempre de verdad destacable y de verdad muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, mi querido Isaac de Paz, de verdad siempre un gusto. Gracias, muchísimas gracias Jesús y muchísimas gracias a Fede también por este rato pues tan analítico que uno sigue aprendiendo y invitamos a la audiencia que también se involucre de una manera un poco más reflexiva, menos a lo mediático, menos a lo amarillista, a lo morboso de qué está pasando, sino esto que está sucediendo, cómo lo podemos enfrentar con un trabajo, como decía Federico, de colaboración social en estos contextos tan complicados. Muchísimas gracias nuevamente, Jesús, por tu interés en mis opiniones y pues buenísima tarde para ambos. No, Y hombre, el también, honrado siempre soy yo, muchísimas gracias. Fede. Muchísimas gracias a los dos, precisamente colaborando y platicando, vamos aprendiendo un poquito. Pues ahí tiene usted, amigos y amigas, como siempre un gusto, como siempre un placer.